Bien, buenos días, alumnos de instrumentación del quinto semestre. Buen día para todos. Vamos a continuar con el tema que estamos eh, analizando, que es el de los sistemas de control. Vamos a continuar con esta sección. Eh, este día el video es un poco más temprano por cuestiones de una conferencia que tendremos con la escuela acerca del análisis de las clases, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Entonces, hoy me adelanté un poquito, ya el lunes regularizaremos el horario. Bien, vamos a analizar los diferentes tipos o sistemas de control. Vamos a ver algunos ejemplos de lazos de control y principalmente cómo interpretar esos lazos de control en cuanto a su simbología. Vamos a analizar hoy algunos ejemplos de, de estos controles. Empezaremos con el control proporcional eléctrico simple. Luego analizaremos un lazo de presión, un lazo de flujo, un lazo de temperatura y un control en cascada asociado a un lazo de temperatura. Lo referente al control digital directo es otro ejemplo más, y el control supervisor. Son ejemplos de sistemas de control. Eh, en cuanto al primer ejemplo, el control proporcional eléctrico simple, la base o el componente básico para poder hacer este tipo de control es un motor eléctrico llamado motor modutrol o motor modulante. Este es el chasis o la forma física de ese diseño de motor. Cae en el grupo de los llamados servomotores. Aquí están sus bornes de conexión, la tablilla de referencia de conexión de ese motor. ¿Cuáles son los componentes básicos del motor? Pues tenemos del lado, en uno de sus extremos, que vemos aquí como lado izquierdo, tenemos ubicado una resistencia variable, un rióstato, entre las terminales X, Z y la terminal Y, en donde la terminal Y o Y es el cursor del potenciómetro. Estos tres terminales se emparejan o se empatan con una equivalente que tiene el controlador específico para este tipo de motor. El controlador también tiene un juego de resistencia eléctrica donde emite una variación eléctrica de voltaje. Entonces están emparejados o están empatados los dos potenciómetros entre sí para tener una referencia eléctrica en voltajes y el lograr un equilibrio de voltajes al momento que el motor gira. El motor gira para poder que los voltajes de ambos sistemas de resistencia se nivelen, no se empaten. Tan pronto uno de los dos
niveles de voltaje, ya sea en el motor o en el controlador, se desestabiliza, pues se genera una señal para poder ubicar o reposicionar el emparejamiento o la nivelación de voltajes entre ellos. Luego, más hacia el centro, tenemos otro juego de terminales marcado como W, O y B. Esas terminales están ubicados para energizar dos devanados de este motor, ya que este motor es un motor de los llamados motores de fase partida. Entonces, la característica de un motor de fase partida, pues es precisamente de que tiene su arrollamiento de operación, lo tiene dividido en dos secciones. Esa es la característica del motor de fase partida. El arrollamiento está en una sección que se le llama, que propiamente recibirá el nombre de devanado de arranque, y otra sección que sería el devanado de trabajo. En este caso, son devanados eh, similares en cuanto a características, son de la misma proporción, del mismo diseño, porque es un motor que decíamos hace un momento, un motor diseñado para hacer eh, un motor del tipo proporcional. ¿Qué característica va a tener este motor? Bueno, va a ser un motor de corriente alterna, de fase partida y reversible, que pueda girar en un sentido o en sentido contrario. Entonces aquí tenemos en el diseño uno de los arrollamientos conectado en serie a un microswitch, y luego está el otro arrollamiento para el giro opuesto, también conectado en serie con un microswitch. El microswitch tiene la finalidad de desconectar a su respectivo arrollamiento para apagar el movimiento del giro del motor. Se apaga el devanado, se detiene el motor, para darle un posicionamiento específico al motor, es decir, que vaya girando a cierto límite y luego el microswitch le va a marcar un final de carrera en dado caso de que se le esté dando la orden al motor en ese devanado de que siga girando. Entonces, el motor, digamos en pocas palabras, tiene un tope de giro en un sentido y tiene un tope también de giro en sentido contrario. Pero puede mantener una posición intermedia en la flecha antes de llegar a las zonas donde son accionados los interruptores. Integrado en la flecha del motor tiene precisamente pues, un juego de levas, las cuales se encargan de hacer la desconexión de los devanados cuando se llegue al movimiento extremo en el que está contemplado el movimiento del motor. Estos, estos arrollamientos del motor son arrollamientos que trabajan con un voltaje de nivel de 24 volts de corriente alterna. Entonces, hacia el otro extremo de los bancos de terminales del motor están ubicados unos terminales para recibir la energía eléctrica. Entonces, hay una zona donde salen dos cables para alimentar el 110, y luego a partir de ahí, de esos dos terminales, una terminal va a lo que sería el neutro de la conexión de los motores, pero esa conexión está interna en el sistema. Y la terminal T1 queda libre para poder desde ahí puentear internamente hacia el común del que es la terminal O. Entonces, al alimentar con 110 el motor, el transformador reduce el voltaje al nivel de 24, que es el que ocupa los motores. Entonces, uno de los terminales va directo a la terminal neutra de ambos arrollamientos, que podríamos decir que es el común de la alimentación del neutro hacia los dos arrollamientos, y la fase del voltaje de 24 llegaría a la terminal O, quedando disponibles las terminales W y O
la terminal O con la B para poder hacer el switcheo y energizar uno u otro devanado. Físicamente, pues podríamos decir, bueno, si ya tenemos alimentado el motor con 110 en esta posición, nosotros podríamos simplemente aquí con un puentecito, con un cable, verificar el estado del motor, hacer un puente de la terminal O a la B y veríamos que el motor va a girar en un sentido. Y luego hacer otro puentecito del otro lado y verificaríamos que el motor puede girar también en el otro sentido. Siempre y cuando los motores no hayan llegado en la flecha a su final de carrera, es decir, que el motor va a girar, tiene una leva, en un momento dado la leva le va a activar al microswitch para abrirlo, y entonces aunque tú le puentes aquí entre W y O, el motor no va a arrancar. Lo mismo para el caso contrario, si ya llegó al final de carrera del lado contrario y la leva ya accionó al microswitch, pues aunque hacemos el puenteo no va a funcionar. Entonces hay que tener la precaución de que el motor no esté girando al tope para hacer esta prueba de verificar si el motor está en buen estado o no. Además, el motor Monotrol cuenta, aquí está, bueno, este es el chasis del motor, aquí está la flecha, pero sobre la misma flecha tiene, además de las levas internas que están por aquí atrás, en la conexión de la tarjeta, tiene una leva y unos microswitch. Además tiene hacia el frente otras levas auxiliares en diferentes tonos de color. Una está en color azul y otra está en color rojo. Son dos levas auxiliares que trae el motor en la misma flecha. Entonces esas levas se pueden girar hacia cierta posición para poder accionar un par de interruptores auxiliares que trae el motor. Esos interruptores auxiliares van a servir para limitar el viaje del motor en un giro en un sentido o en un giro en sentido contrario. Es decir, si nosotros queremos restringir el movimiento de la flecha del motor a un valor más pequeño del de diseño, ¿sí? ¿Quién te marca el giro o los grados de movimiento de diseño? Pues estos micros que están aquí te apagan el giro del motor. Pero si tú quieres limitar a que el motor gire un ángulo más pequeño, o sea, que no se vaya ni a completamente abierta la compuerta hacia un lado o ni completamente cerrada la compuerta hacia el otro lado, con esos interruptores auxiliares puedes hacer una conexión para limitar el viaje del giro del motor. Entonces esas levas tú las vas a hacer girar a una cierta posición en la cual te diga, bueno, aquí le voy a quitar tantos grados de diferencia del punto de cierre o de apertura. Y al otro giro también, la otra leva va a servir para mover el microswitch y accionarlo en un cierto ángulo diferente al ángulo original al que se desea que el motor corte. Entonces con estas levas auxiliares vas a hacer que con estos microswitch el circuito corte un poco antes de el giro que tú quieres. Entonces, podríamos resumir esto mencionando de que si tú quieres que el motor se haga una regulación de una compuerta o un damper en un porcentaje de entre 25 y 75, pues ahí utilizarías estos microswitch, calibrando con el movimiento de la flecha y el movimiento de la compuerta, para que esa compuerta nunca se vaya a completamente abierta ni a completamente cerrado. Y ya tú gradúas qué tanto quieres que quede de apertura cuando ordenes cerrar. Bueno, va a quedar abierto un 10% o debe quedar abierto un 25%. Va a depender de la necesidad del proceso. Y lo mismo para la apertura. Si quieres que el sistema, la compuerta, nunca abra al 100%, que hay un margen hacia abajo, bueno, puedes hacerlo que nada más abra hasta el 90% la compuerta o hasta el 75% o a lo que sea necesario para ese sistema. Si así lo requiere, ¿verdad? Entonces, para eso son estos interruptores auxiliares que vienen montados en el motor. Entonces, no está limitado el motor a la carrera de desplazamiento con los microswitch originales que trae de diseño en la tarjeta, sino que también tiene levas auxiliares que le va a permitir limitar el viaje del motor para tener una adecuación a lo que se requiera.
Aquí en esta gráfica vamos a analizar eléctricamente la operación de este sistema. Aquí en la parte inferior vemos el arreglo de la conexión de los devanados de giro del motor, ¿sí? Que serían de modo de directa y reversa. Eh, Tenemos el capacitor de arranque que está integrado al giro de los motores. Luego tenemos aquí arriba un juego de contactos eléctricos, un contacto común y un abierto, y otro común y otro abierto, que son propiamente los platinos de los relevadores que vemos aquí marcados como relevador F y como relevador E. Esos relevadores ya están conectados a la alimentación eléctrica. Aquí lo vemos en esta sección. Las bobinas ya están conectadas al sistema eléctrico, donde la terminal de la fase, marcado aquí como la letra H, la terminal caliente, viene la fase al común de un rióstato, y la fase también viene al común de los platinos de ambos relevadores, tanto del contacto del relevador E como del contacto del relevador F. Entonces, aquí ya está lista la alimentación de a través del rióstato, lo que vendría a ser la fase de la bobina de un relevador y la fase de la bobina del otro relevador. ¿Qué le faltaría a las bobinas para entrar en operación? Pues les falta el neutro. El neutro viene provisto por aquí, al común del segundo rióstato, y de las terminales extremas, ¿sí? Del rióstato, pues está alimentado el cursor, y por las terminales extremas se alimenta el neutro a los otros terminales de las bobinas del relevador de control. Ahora, en el neutro, pues también vemos que está alimentando a las fases de los dos giros del motor. El giro en reversa y el giro en directa están alimentados por el neutro. ¿Qué le falta al motor para que gire? Pues les falta la fase, la línea, que va a venir por estos extremos cuando tal o cual relevador sea energizado. Entonces, vamos a ver aquí cuál sistema está preparado o quedó en operación eléctricamente. Aquí, por ejemplo, el neutro tiene una baja resistencia conectada en series a la terminal del motor, perdón, a la terminal del relevador F. El otro terminal, el que recibe la fase, tiene un camino muy grande de resistencia. Entonces, al tener un camino muy grande de resistencia, no le llega el voltaje pleno. Algo similar ocurre con el relevador del lado contrario. El relevador del lado contrario viene la señal del neutro y tiene un camino muy grande de resistencia para hacerle llegar al neutro, aunque por el lado de la fase tiene un camino corto para llegar al neutro. Entonces, aquí el accionamiento, la forma de accionar el circuito consiste en que el controlador le debe dar una orden a el motor de que gire. ¿Cómo le va a dar la orden? Le va a dar la orden manipulando su reóstato. El reóstato G le pertenece al controlador y el reóstato H le pertenece al motor. Entonces, cuando se requiere que el motor gire para compensar la variable de proceso, temperatura, presión, algún agente de proceso, alguna variable, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que el controlador va a modificar la posición de su reóstato para variar el voltaje. Entonces va a cambiar este reóstato y lo va a mover, digamos, hasta este punto. Cuando llegue hasta este punto el reóstato, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar de que la trayectoria de la fase para llegarle al relevador F va a ser corta. Igual que en este momento está llegándole el neutro con una trayectoria corta de resistencia. Entonces la bobina se va a energizar, va a cerrar su contacto y el motor va a girar
en el sentido, digamos, hacia atrás, en reversa. Y cuando el motor se empieza a mover, debido a que tiene como parte de su diseño, tiene un reóstato que es este que está aquí, cuando la flecha se empieza a mover, también va a mover el reóstato. Y entonces este reóstato que estaba en esta posición se va a empezar a desplazar y le va a empezar a quitar la señal del neutro. Y cuando llegue, digamos, otra vez a esta posición o a esta posición opuesta, ya no va a ser suficiente el voltaje para mantener alimentada la bobina del relevador. ¿Por qué? Porque ahora va a tener una trayectoria muy grande de resistencia para que le llegue el neutro. Entonces el voltaje no va a ser suficiente, va a ser pequeño, el campo magnético desaparece, desaparece la fuerza y el contacto del relevador F se abre. Por lo tanto el motor ahí se apaga. ¿Qué pasa con el voltaje que le llega al motor E? Entonces el voltaje que le llega al motor E ahora va a tener perdón, el neutro que llega al motor E le va a hacer una trayectoria de baja resistencia. Pero como por el otro lado de llegar la fase, esta posición hay que recordar que inicialmente mencionábamos que la cambió el controlador. El controlador hizo que esta resistencia se moviera hacia acá y ahora tiene mucha resistencia para la fase, por lo tanto el relevador E no se va a energizar. Luego, dependiendo de las condiciones del proceso, pues se va a requerir que el motor vuelva a girar en sentido contrario para manipular el damper o la compuerta. Entonces, el controlador pues, va a repetir la acción de mover o modificar el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, este voltaje que lo había, o el potenciómetro que había modificado a este punto para modificar el voltaje, pues ahora lo va a retroceder hasta este punto, al que estamos viendo ahí. Cuando regrese a ese punto, ¿qué va a ocurrir? Pues va a haber una trayectoria de baja resistencia para la fase en la terminal del relevador. Y del otro lado mencionábamos que esta terminal ya está de este lado y también hay una trayectoria de baja resistencia para abastecerle del neutro. Por lo tanto, la bobina del relevador E se energiza y el contacto del relevador E cierra para hacer que el motor gire en directa. Y el motor cambia de giro y empieza su trayectoria de rotación. Y recordando también que al momento de que la flecha del motor gira, pues también va a manipular el cursor del potenciómetro. Y cuando lo manipule, pues el voltaje que estaba apuntando hacia esta parte superior, ahora se va a ir retrocediendo y va a recuperar su posición en este punto. En ese momento, ¿qué va a ocurrir? Pues que ahora la resistencia para hacerle llegar el neutro aumentó, por lo tanto va a caer el voltaje, desaparece el campo magnético, suelta el contacto del relevador y se desconecta el giro del motor y ahí se detiene. Algo que vemos aquí en este sistema es que pudiera ser que el movimiento de los reóstatos no sea tan extremo como el que estoy mencionando, podría ser un movimiento más corto. Pero aún así, aunque sea un movimiento corto, el motor giraría y movería el otro potenciómetro. Entonces, ante un mínimo variación eléctrica de voltaje que mande el controlador, le va a corresponder un movimiento en la flecha del motor. No importa que sea una variación pequeña de voltaje, el motor le va a responder de inmediato. Y de ahí la parte de la proporcionalidad. O sea, puede ser un movimiento muy pequeño de voltaje en un sentido o en otro, y el motor va a obedecer ese cambio de giro. En el lado derecho de la figura vemos eh, establecido el sistema, pero en forma abreviada. Ahí vemos en forma abreviada el mismo sistema del que estamos hablando. Tenemos la limitación de la fase a los potenciómetros, ¿sí? Tenemos también el neutro de los potenciómetros del lado contrario y tenemos las bobinas de los relevadores. Es el mismo diagrama pero en forma abreviada.
Del lado contrario, pues acá tenemos el neutro que alimenta a los dos giros del motor, el capacitor, los platinos, y en la parte superior, pues otra vez la alimentación de la fase. ¿Sí? Entonces el mismo diagrama eléctrico del lado derecho, pero en forma abreviada, representando ese mismo control proporcional eléctrico simple. La herramienta básica pues es un controlador adecuado que cuente con un potenciómetro, una resistencia variable para darle la orden a el motor eléctrico a través de su resistencia interna, ¿verdad? Que trae el motor Modutrol. Entonces se necesita esa retroalimentación de la comparación de voltajes entre el controlador y el motor Modutrol. Es un motor específicamente diseñado para el control eléctrico proporcional o modulante eh, en forma gradual, teniendo múltiples posiciones de la flecha, cayendo en el terreno de los llamados servomotores. Bien, en todos los sistemas de control siempre se va a contar con una diversidad de componentes para poder lograr el propósito de la regulación. En el caso anterior que veíamos, se utilizan básicamente en el lazo de control un transmisor que le mande señal al controlador y luego el controlador al elemento final, que es en ese caso un control con un motor eléctrico, con el motor Modutrol, que sería en ese caso el motor Modutrol el elemento final de control. Pero pues hemos visto también que hay otros elementos finales de control como la válvula neumática de control, es otra herramienta de control. Hemos mencionado también que dentro de los lazos de control pues requerimos el uso de transmisores, requerimos el uso de transductores o convertidores de energía. También tenemos el uso de controladores de proceso. Tenemos el uso también de registradores de proceso. Entonces todos estos equipos van a combinarse para lograr el propósito de generar un sistema de control de lazo cerrado. Aquí tenemos un ejemplo con simbología de esos instrumentos que mencionábamos hace un instante. Tenemos el símbolo de un transmisor electrónico para presión. Tenemos el símbolo de un registrador para presión. Tenemos el símbolo de un controlador e indicador para presión. Y tenemos al elemento final de control o la válvula. Cada uno cada uno de estos instrumentos cumpliendo con una función en el lazo de control. ¿Qué trabajo específico realiza el transmisor? El transmisor, si recordamos, debe captar el valor actual de la variable del proceso, sea del tipo que sea, en este caso manejado como una señal de presión. Luego, el segundo paso que hace el transmisor, luego de leerle el valor actual a la variable del proceso, tiene que transformar esa variación en este caso de la presión, lo tiene que convertir en un código de control. Y ese código de control, pues recordamos que tiene dos vertientes, la vertiente neumática, que es la que aquí representamos, y el otro protocolo que es eléctrico. Entonces, en este caso, pues tenemos una alimentación para este instrumento de presión, una alimentación de 20 PSI. Y con esos 20 PSI debe codificar una señal de salida de 3 a 15 PSI, donde 3 representa el valor mínimo de la variable del proceso.
en este caso, pues de lo que está detectando, que es presión. Entonces, cuando la señal de la variable proceso llegue al valor máximo, pues nos va a entregar 15 PSI. Ese es el código de la señal de control. Entonces, la tarea del transmisor va a ser la misma, inclusive si el transmisor es de tipo electrónico. Si es de tipo electrónico, pues va a releer la variable. La alimentación en ese caso sería voltaje, 24 volts típicamente, y va a emitir una señal de control de salida o el código de control de salida en 4 a 20 miliamperes. En resumen, pues el transmisor se encarga de leer los cambios de la variable del proceso, convertirlos en una señal de control y luego emitirlos o entregarlos a distancia hasta los instrumentos receptores. En este caso aquí vemos la señal neumática llegando a un registrador e indicador de presión y también llegando a un controlador e indicador de presión. Si el lazo de control se estuviera realizando con equipo electrónico, pues aquí veríamos un registrador e indicador de presión electrónico. Aquí veríamos un controlador e indicador de presión electrónico con una alimentación de voltaje. En este caso, pues el lazo está referido a componentes o instrumentos neumáticos. Entonces, cada componente del lazo tiene su tarea operativa. Por ejemplo, el registrador. El registrador lo que hace es que capta ese código que viene del transmisor, lo interpreta como el valor de la variable y luego hace una gráfica del comportamiento de la variable para dejar implícito los cambios ocurridos en el proceso. Las gráficas pues, pueden ser de diferentes tipos, pueden ser rectangulares, pueden ser circulares, o si es un equipo electrónico, pues va a ir a un sistema de memoria, el cual va a estar grabando la información. Entonces un registrador básicamente se encarga de grabar los cambios que ocurren en la variable de proceso. Luego tenemos el controlador. El controlador de proceso lo que hace es también recibir esa señal del transmisor, la cual hay que recordar que está codificada, son 315 PSI, representa un código, es un código que representa lo que realmente pasa en el proceso, donde la presión realmente en el proceso puede estar, digamos, entre 0 y 800 PSI, pero 315 es un código. 3 PSI significa 0 PSI de la variable y 15 PSI para este ejemplo que estoy mencionando serían los 800 PSI, son códigos codificados. Entonces, el controlador lo que hace es recibir la señal de la variable del proceso, interpretarlo como el valor actual de la variable, interpretar ese código, la señal del transmisor como el valor actual de la variable, luego compararlo contra la referencia es el set point, y de esa diferencia, de esa comparación sale una diferencia que se conoce como la señal de error. Y entonces la señal de error se encarga de emitir la acción correctiva hacia el elemento final de control que se esté utilizando, que en este caso pues es la válvula de control. Entonces es una ejemplificación de lo que estamos mencionando como un lazo de control, un lazo cerrado de control para presión. Aquí tenemos otro ejemplo de un lazo de control. Es un sistema de control de lazo cerrado para flujo. Los componentes que vemos aquí en el diagrama, tenemos un transmisor para flujo, tenemos un repetidor neumático, tenemos un integrador de caudal, tenemos un extractor de raíz cuadrada
tenemos un registrador e indicador de flujo y tenemos un controlador e indicador de flujo. Hacia abajo tenemos el uso de un posicionador y el elemento final de control, una válvula neumática de control. Y nuevamente, pues mencionamos aquí de que cada instrumento tiene un propósito específico. Acá vemos en la parte inicial la tarea que realiza el transmisor de flujo. Este transmisor de flujo, representado en este diagrama, es un transmisor que funciona bajo el método de presión diferencial para hacer la detección del flujo. Hay que recordar que hay diversos métodos para poder medir las variables de proceso. En este caso, aquí está representado la medición de la variable de proceso por el método de presión diferencial. El lado de alta presión, el lado de baja presión. ¿Cómo sabemos cuál es alta y baja? Bueno, la dirección del flujo. Entonces aquí en la gráfica nos indica que el flujo va en este sentido. Entonces aquí llega el lado de alta, va a chocar con la placa orificio, que es el símbolo que tenemos aquí abajo. Y el lado de baja presión es por donde sale el flujo. Vemos una alimentación de 20 libras para ese transmisor y una salida que va a ser de 3 a 15 PSI. El transmisor va a captar la presión diferencial que representa el comportamiento del flujo y lo va a convertir en una señal de control. Con esta alimentación de 20 PSI vas a proveer una señal de salida de 13 a 15 PSI que va a representar la variación del caudal. El caudal pues puede andar entre ciertos valores, vamos a pensar entre 0 y 15 galones por minuto. Y este código de 315 va a representar ese flujo del tamaño o de la medida que se trate. Entonces, la señal de 3 significa que no hay flujo, 3 P6, y 15 significa que ya llegamos al valor máximo de caudal para el que está calibrado esa tubería o ese sistema. Entonces, nuevamente recordar aquí que la función del transmisor, ¿cuál es? Capta los cambios de la variable de proceso, los convierte en un código de control y los envía a distancia a la cabina de control. En este caso, en el diagrama está representado el uso de un posicionador, que vemos aquí su símbolo. El posicionador se alimenta con presión de aire y te entrega presión de aire, por eso el código P sobre P. ¿Cuál es la tarea de un repetidor como el que vemos aquí? Vimos en días pasados, en el mes pasado, de que hay diferentes tipos de transductores. Veíamos de que existen los transductores convertidores de señal, que convierten la señal de control de 3 a 15 PSI en una señal de corriente de 4 a 20 mA. O convertidores que hacen lo contrario, que convierten 420 mA en 315 PSI. Son los transductores convertidores de señal. Pero también mencionamos que existen los transductores llamados repetidores. Repetidores ya sean neumáticos o electrónicos. Entonces, en este caso, pues está requiriendo el uso de un repetidor neumático. ¿Cuál es la tarea de un repetidor neumático? Si recordamos, el repetidor neumático lo que hace es que recibe una señal de presión, digamos, a 6 libras, y en la salida te entrega también 6 libras. Si recibe 9 libras, te entrega 9 libras en la salida. Entonces, ¿qué caso tendría hacer uso ahí de un repetidor neumático? El asunto es de que el repetidor neumático sirve para mantener constante
la señal de control, la presión de la señal de control, o en el caso de que sea un repetidor eléctrico, mantener constante la señal de miliamperes del transmisor. Hay que recordar que a medida que una señal se emite a cierta distancia, va a sufrir pérdidas de energía por el traslado de la señal, tanto en señales eléctricas como en señales neumáticas. Esto es más notorio en señales neumáticas. El coeficiente de fricción de las tuberías, el diámetro de la tubería, pues van a influir en esa señal. Entonces, al tener una cierta distancia, se va a presentar pérdidas en la presión. Entonces, por ahí, digamos, un límite recomendado es a 90 metros. Si la distancia del transmisor hasta la cabina de control rebasa 90 metros, quiere decir que se necesita el uso de un repetidor neumático en señales de aire, ¿verdad? Si es una señal eléctrica, pues la caída de voltaje y el miliamperaje se manifiesta a mayor distancia, puede ser a más de 120 metros, que ya sea requerido, o así es una recomendación, a más de 120 metros el uso de un repetidor, pero en el caso de señales eléctricas, ¿verdad? De miliamperes, un repetidor de corriente a corriente. En este caso, pues va establecido aquí el uso del repetidor, que podríamos resumir de que sirve para mantener la potencia de la transmisión de la señal de control. Esa es la tarea del repetidor neumático. Y entonces ahora la señal ya llega con suficiente claridad a la cabina de control, donde tenemos el controlador de proceso, el extractor de raíz cuadrada y el integrador de flujo. Entonces vamos a empezar aquí por el integrador de flujo. El integrador de flujo, ¿cuál es su tarea? Pues ya mencionábamos en el capítulo 1 de que el integrador, su tarea es cuantificar el caudal con fines de facturación. Esa es la tarea del integrador, sumar la cantidad de flujo que está pasando en la tubería. Pero hay que recordar que esto es un código, entonces el integrador debe de traducir ese código para poder sumar el caudal, ¿sí? Como veíamos anteriormente. Entonces, esa es la tarea del integrador, cuantificar el caudal para poder hacer un cobro, cobrar el volumen de algún solvente, sumar el volumen del vapor, el volumen de gas, de algún líquido, etcétera, tal y como lo vemos en nuestras casas, el cobro del recibo del agua, de la luz, etcétera. Acá vemos ahora el símbolo para un extractor de raíz cuadrada. El extractor de raíz cuadrada, si recordamos, tiene su aplicación para adaptar la señal que viene del transmisor a hacer una adecuación para poderla graficar. Si recordamos, el extractor de raíz cuadrada transforma una señal de control lineal en una señal cuadrática para poder ser graficada exclusivamente esto cuando la señal es flujo. El extractor de raíz cuadrada lo que hace es ajustar o adecuar la señal que viene del transmisor de flujo, ya que el flujo, si recordamos, el flujo es la única variable del proceso que cambia en forma exponencial, es decir, que tiene aceleración y desaceleración. Hay un factor cuadrático ahí en su velocidad, por lo que el principio de trabajo del transmisor de presión diferencial es que está leyendo presión diferencial, no lee directamente el flujo. La presión diferencial es proporcional, no en forma directa al flujo. Representa el comportamiento del flujo, pero no es específicamente cómo se está comportando el flujo. Entonces aquí, si recordamos, hay una fórmula que determinamos por ahí, incluso desde el semestre anterior, donde veíamos que la velocidad del flujo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la presión diferencial que se está leyendo en el instrumento.
Si recordamos esa condición, pues eso nos aclara aquí la situación de que a la señal que viene de presión diferencial hay que sacarle la raíz cuadrada para poder graficarla en un registrador que tenga gráfica de tipo lineal. ¿Qué pasa si tenemos una gráfica cuadrática? Pues ahí ya no es necesario el extractor de raíz cuadrada. ¿O qué pasa si el registrador es un registrador electrónico? Ah, pues los registradores electrónicos tienen un algoritmo para poderle sacar la raíz cuadrada a la señal. Se configura, se le establece, bueno, a esta señal que va a recibir se le va a sacar raíz cuadrada. Entonces depende de la naturaleza del instrumento, va a ser el uso de los componentes que lleguen al registrador. En este caso, pues es la representación es de que si se está usando un extractor de raíz cuadrada, significa que el registrador tiene gráfica lineal. Por eso la necesidad del extractor de raíz cuadrada. Si la gráfica del registrador fuera cuadrática, no se requeriría el uso de ese extractor de raíz cuadrada. En resumen, el extractor de raíz cuadrada tiene la función de convertir una señal de control lineal en una señal de control cuadrática. Luego viene nuevamente la parte superior del registrador. El registrador es un instrumento que se encarga de graficar o dejar implícitos en una gráfica los cambios de la variable de proceso. Luego vemos que la señal de control también llega al controlador de proceso. El controlador, en este caso, pues tiene la función de controlador e indicador de flujo. Significa que el controlador tiene doble función, algo también como la doble letra que vemos acá en el registrador, tiene doble tarea. La principal, aquí es, en este caso, por ejemplo, del registrador, la principal tarea es graficar y tiene como función secundaria indicarte el valor actual del flujo. Algo similar ocurre aquí con el controlador de proceso. Su función o tarea principal es controlar el proceso, controlar el flujo, pero tiene como función secundaria indicarte el valor actual del flujo. Eso es lo que representan esas literales. Entonces, la función del controlador va a ser que recibe la señal del transmisor, la interpreta como el valor actual de la variable de proceso y después la compara contra el set point, el punto de trabajo. Y una vez que hizo la comparación, genera una acción correctiva sobre el elemento final de control. Esa es la tarea del controlador. Esa señal debe ir hacia el elemento final de control. Es decir, pues debe llegar a la válvula. La válvula, en este caso, tiene montado un instrumento antes de que la señal le llegue. Este instrumento es el posicionador. ¿Para qué dijimos que servía un posicionador? Si recordamos, el posicionador sirve para darle mayor potencia al actuador de la válvula, inyectándole más presión. El actuador hay que recordar que es la parte motriz, donde está el diafragma y el resorte. Entonces, también si recordamos, pues habíamos mencionado de que hay dos formas de aumentarle la fuerza a la válvula. Uno es cambiarle el actuador, ponerle un actuador con un diafragma más grande. Pero eso es muy poco práctico. La manera práctica de hacerlo pues es inyectándole mayor presión al diafragma. Y de eso se encarga el posicionador. El posicionador tiene una alimentación diferente a la que recibe un controlador de proceso. El controlador de proceso típicamente recibe una alimentación de 20 PSI. ¿Sí? El control de proceso, su alimentación típica son 20 PSI. Y por lo tanto su señal de control de salida tiene un rango de 3 a 15 PSI, un rango menor a la alimentación. Pero, ¿qué pasa con el posicionador?
El posicionador se puede alimentar con 40 PSI, con 60 PSI de ser necesario, con 100 PSI, con 120 PSI, dependiendo del diseño y la necesidad operativa del posicionador. Entonces tiene disponible una energía mayor que la que tiene el controlador del proceso. Y de esa energía va a abastecer al diafragma. Pero claro, lo va a abastecer conforme se requiera, siguiendo la orden del controlador. Entonces el controlador le va a dar la orden al posicionador de que abra su válvula interna y que empiece a inyectarle presión al diafragma. Pero esa presión pues ya no va a estar restringida a la señal de control de 3 a 15 PSI, sino que la señal de control va a ser una señal de calibración, viendo en qué momento despega la válvula, en qué momento el tapón empieza a abrir. Entonces, en esa situación puede ser que la válvula, en lugar de que empiece a abrir despuesito de los 3 PSI, pudiera ser que en un proceso la presión dinámica sea tan alta que la válvula no abra ni a 3, ni a 4, ni a 5, ni a 6 PSI. Pudiera ser que la válvula empiece a despegar hasta que llegue a 9 PSI, la señal en el diafragma. ¿Por qué? Pues porque la presión dinámica del proceso puede ser muy intensa. Entonces, pues, la señal de trabajo de la válvula pues ahora se estará modificada por decir un número de 9 a 28 PSI. Entonces con 9 empezaría a despegar. Y luego 10, 11, 12, 13, etcétera. Y quizás por allá de 21 libras la válvula llegue a su 50% de apertura. Y cuando llegue a 28 PSI, la señal que venga del diafragma, allí quizás alcance ya su mayor carrera de trabajo. Eh, claro que todos los procesos son diferentes, hay que recordar esto de que las tuberías, el tamaño de la válvula cambia de una instalación a otra. Por lo tanto, estos números que estoy mencionando varían según la aplicación. Quizás en otra aplicación la válvula empieza a despegar a los 10 libras y termine su carrera de trabajo hasta los 30, o quizás la válvula empieza a despegar a 7 libras y termine su carrera de trabajo en 20. Todo se tiene que calibrar en operación para que el repetidor neumático trabaje en la forma correcta. Eh, una señal que tenemos aquí marcada en el posicionador es esta unión mecánica que vemos en la flecha, que mencionamos también en algunas clases anteriores. Esta retroalimentación mecánica, o llamado feedback, es para a retroalimentar al carrete interno de la válvula del posicionador para avisarle de que la flecha ya se movió, para que la válvula no siga abriendo y se detenga, llega una pausa para esperar qué resultado dio la modificación del desplazamiento de la flecha, y esto obviamente que influye en el tapón de la válvula. Entonces quiere decir que si la flecha superior ya se movió, también se movió el tapón. Y al moverse el tapón de la válvula o el obturador, va a cambiar la condición del flujo. Entonces se debe hacer una pausa en ese movimiento para poder permitir que el transmisor lea qué fue lo que ocurrió con esa señal y retroalimente el lazo para saber si se logró la modificación requerida. Entonces, para eso sirve esta señal de retroalimentación, para poder indicar que ya hubo un cambio en la variable, que hay que detectarlo, y que el controlador envíe una respuesta de si se va a seguir inyectando más presión, o se inyecta menos presión, o si ahí se mantiene, porque puede ser que en ese momento ya se alcance a llegar al set point, al punto de trabajo. Esta retroalimentación mecánica pues se llama feedback. Feedback pues es una palabra conocida para ustedes, ¿verdad? Esta palabra de feedback no es la primera vez que lo escuchan.
Si recordarán, pues por ahí lo vieron desde electrónica analógica, allá en segundo semestre, vieron la palabra de feedback cuando hablaron de los amplificadores operacionales. Nada más que ahí hablaron de una retroalimentación eléctrica. Acá estamos hablando de una retroalimentación mecánica. Y pues finalmente tenemos la válvula de control. La válvula de control se encarga de regular directamente la variable de proceso, hacer una manipulación en el caudal que pasa a través de su cuerpo, de su chasis, para mediante esa regulación modificar el comportamiento de la variable de proceso. Es el elemento final de control. Entonces ahí tenemos ya pues, un sistema de control de lazo cerrado para flujo y todos sus accesorios. Bien, pues esa es pues la primera parte de esta sección. En la cual estamos analizando ejemplos de lazos de control y su simbología. Hay que recordar que pues, la mayoría de los instrumentos que estamos mencionando los hemos manejado o hemos hecho prácticas con ellos en sesiones anteriores, ya sea desde cuarto semestre o en el primer mes de este semestre. Algunos equipos ya los empezamos a ver desde hace un tiempo atrás y estamos viendo el enlace de cómo se van embonando un instrumento con el otro para dar un resultado final, que es precisamente el producir los lazos de control, que es el ensamble de ese rompecabezas que fuimos viendo cuando hablamos primero de transmisores, de elementos primarios de medición, cuando hablamos de válvulas, cuando hablamos de convertidores o traductores de corriente a presión, de presión a corriente. Todas son las piezas que van formando un sistema, ¿verdad? Un sistema que va a cumplir con una tarea, una cierta función de gobernar tales o cuales variables de proceso. Bien, con esto concluimos la clase del día de hoy. Y ya mañana continuamos en el horario habitual. También, si alguno de ustedes sugiere que hagamos la clase más tarde, pues vamos a tratar de hacerlo. Yo escogí estos horarios de en la mañana, porque es el horario, pienso yo, más adecuado para que tengan margen de tiempo de poder estarle dando lectura a la clase durante todo el día. Ese es para mí el propósito de haber escogido este horario, estar por las mañanas. Entonces, pues espero que pongan ahí sus comentarios para poder ver el asunto que les decía de la retroalimentación de la asistencia. Y pues seguimos en comunicación. Entonces, pues nos vemos por acá el lunes. Y hasta aquí terminamos por hoy.